¿Te has preguntado alguna vez cómo un hombre pasa de ser un líder a un dictador terrible? En este video vamos a nombrar 20 de los dictadores más temidos de la historia, pero antes de que me digas que existen mucho más de 20, es obvio que la historia tiene cientos de estos personajes, pero aquí vamos a presentarte solo algunos que por desgracia dejaron huellas especialmente profundas. Lo interesante es que si prestas atención verás un patrón. Muchos de estos hombres aprovecharon momentos de crisis, ya fuera una guerra, un colapso económico o una desestabilización social, para llegar al poder. Recuerda que cuando el caos reina parece que el poder absoluto llama a gritos, y estos líderes no solo consolidaron su poder con estrategias de manipulación y de violencia, sino que también establecieron regímenes donde el miedo y la represión eran la norma. Y aunque sus historias tienen giros y vueltas únicas, el resultado final siempre es el mismo. Sociedades aterrorizadas, economías destrozadas y generaciones marcadas por sus políticas. Por cierto, esto es Biografiando. Deja tu like y no olvides suscribirte. Número 1. Les confieso que hacer una lista de dictadores tiene cierta complejidad porque a veces es difícil decidir en qué puesto colocaremos a cada uno de ellos, ya que suelen ser muy parecidos en cuanto a su nivel de maldad. Así que el orden no importa mucho, al fin y al cabo todos terminan siendo terribles. Sin embargo, estas listas suelen empezar por uno que por mucho siempre estará entre los peores. Y por supuesto que se trata de Adolf Hitler. Hitler se lanzó a la creación de su Tercer Reich y desató el infierno en la tierra. No solo invadió países a diestra y siniestra en busca de su espacio vital, sino que implementó un sistema de exterminio masivo conocido como el Holocausto, con campos de concentración y cámaras de gas que asesinaron a 6 millones de judíos, además de otras minorías. Sus ansias de poder y su desprecio por la vida humana llevaron a Europa a una gran guerra que fue muy devastadora y dejó ciudades en ruinas, millones de muertos y generaciones traumatizadas. Número 2. Joseph Stalin. Este viene siendo la encarnación de la frase "con amigos así, ¿quién necesita enemigos?". Stalin controlaba la Unión Soviética con puño de hierro y una alta dosis de paranoia, lanzando purgas y acusaciones de traidores a miles, desde campesinos hasta altos funcionarios. Cualquier sospecha de deslealtad era razón suficiente para enviar a una persona a un gulag en Siberia, donde las condiciones inhumanas aseguraban una muerte lenta. A esto también se le sumaron políticas como la colectivización, que resultaron en hambrunas masivas. Nada más en Ucrania, la gran hambruna Holodomor mató a millones de personas. Su régimen totalitario mantuvo a la población en un estado de miedo constante, mientras él se adornaba con propaganda que lo hacía parecer casi divino. Número 3. Mao Zedong. Este personaje tenía grandes ideas, pero las llevó a cabo con una brutalidad y falta de planificación que desataron el caos en China. Su gran salto adelante sonaba como un plan impresionante de industrialización, pero terminó siendo una catástrofe. Millones murieron de hambre, ya que Mao priorizó la producción del acero improvisado sobre la agricultura. Luego decidió limpiar la sociedad en una revolución cultural que se tradujo en jóvenes fanáticos persiguiendo a profesores, destruyendo reliquias culturales y denunciando a cualquiera que ellos consideraban el enemigo del pueblo. Las purgas y las hambrunas no solo destrozaron el país, sino que exterminaron a millones, dejando un legado de represión y trauma profundo en la sociedad china. Número 4. Pol Pot. Durante su liderazgo en Camboya, intentó crear una utopía agraria con los Khmeres rojos, aunque su método fue tan radical que terminó convertido en todo un genocida. Obligó a la población urbana a mudarse al campo en condiciones miserables y comenzó a asesinar a cualquiera que mostrara un mínimo rastro de educación o experiencia laboral, porque en su mente eran enemigos del ideal campesino. Sí, es una idea totalmente absurda, pero ¿qué te puedo decir? Lo delirante e irracional suele abundar en esta clase de personajes. Alrededor de un tercio de la población camboyana murió bajo su mando, en condiciones tan duras que, desde luego, el país quedó marcado por el trauma. Pol Pot no solo destruyó el presente, sino que buscó erradicar toda huella del pasado, dejando a Camboya en total ruina. Número 5. Kim Il-sung. Este personaje no solo construyó un país, construyó un teatro donde él era el único protagonista. Desde 1948 estableció en Corea del Norte una cultura de miedo y el culto a su personalidad, que fue y sigue siendo una dura realidad. Bajo su mando, cada ciudadano debía adorarle como un ser superior, mientras que el gobierno vigilaba cada suspiro de los ciudadanos y reprimía cualquier muestra de desacuerdo con campos de trabajo y castigos extremos.
quien estableció un sistema de castigos colectivos donde el delito de una persona podía enviar a toda su familia a campos de trabajo. El nivel de control y represión fue tan intenso que incluso hoy mismo su legado mantiene a Corea del Norte atrapada en un espacio y un ciclo de represión constante lleno de mucha propaganda. Número 6. Nos trasladamos a Italia y hablaremos del padre del fascismo, Benito Mussolini. Su gobierno demostró que sus ideas de grandeza estaban por encima del bienestar de su gente. Gracias a sus discursos grandilocuentes, convenció a muchos de que era el hombre fuerte que Italia necesitaba. Pero sus políticas represivas y su alianza con Hitler llevaron al país a un desastre. No solo involucró a Italia en una guerra devastadora, sino que emprendió una campaña colonial en Etiopía donde sus tropas utilizaron armas químicas y masacraron a la población civil. Bajo Mussolini la sociedad se polarizó y la represión fue la respuesta a cualquier intento de oposición hasta que su propia gente se hartó de su mandato y lo colgó en una plaza pública. Número 7. Francisco Franco en España no se queda atrás en cuanto a la represión. Después de ganar la Guerra Civil Española en 1939, gobernó estrictamente y con una censura brutal, asegurándose de que todo rastro de oposición desapareciera. Su régimen se convirtió en una cacería constante de rojos y antiespañoles, con miles de personas ejecutadas, encarceladas o desaparecidas. En su delirio de una España unida, Franco anuló la diversidad y la disidencia, incluso prohibiendo las lenguas regionales. Bajo su mando, el país se sumó en el silencio, mientras él se convertía en un símbolo de represión que perduró hasta su muerte. Número 8. En Irak, Saddam Hussein fue otro líder que gobernó implacablemente y sin ningún remordimiento. Su obsesión con el poder lo llevó a utilizar armas químicas contra su propio pueblo, especialmente contra los kurdos en Halabja. Hubo un episodio en el que perdieron la vida miles de personas. Su régimen utilizaba la tortura y la ejecución como herramientas de intimidación y cualquier signo de oposición era aplastado sin piedad. A nivel internacional, su invasión a Kuwait desató una guerra que dejó al país devastado y bajo sanciones. En fin, gracias a Saddam, Irak fue un escenario de violencia tan extrema que su impacto sigue haciendo ruido en el país hasta la actualidad. Número 9. Idi Amin en Uganda fue algo así como una tormenta de brutalidad. Su régimen estuvo marcado por pérdidas de vidas en masa, desapariciones y torturas sin fin. Amin veía enemigos por todos lados, la paranoia típica de este tipo de mandatarios. Pero lo peor es que él no dudaba en eliminarlos, incluso si eso significaba desaparecer a tribus enteras. Llegó a expulsar a la comunidad asiática que mantenía parte de la economía del país debido a sus desvaríos. En fin, su dictadura sembró el terror en cada rincón de Uganda mientras él se autoproclamaba conquistador del Imperio Británico, en un delirio de grandeza que dejó un legado de pobreza y caos. Número 10. En Chile, Augusto Pinochet derrocaría el gobierno democrático de Salvador Allende en 1973 para imponer un régimen militar que persiguió, torturó y desapareció a miles de chilenos. Sus políticas de limpieza ideológica crearon el clima perfecto para el miedo en el que cualquiera podía ser arrestado y enviado a centros de detención donde las violaciones de los derechos humanos eran la orden del día. Bajo su gobierno, Chile vivió un estado de represión constante y aunque él justificaba sus acciones como necesarias para la estabilidad, la memoria de las víctimas y los desaparecidos dejó una marca imborrable en la sociedad chilena. Número 11. Nicolae Ceausescu. Este personaje fue el autor de una auténtica tragedia en Rumania. Aisló al país del mundo y gracias a su obsesión por proyectos grandiosos y megalómanos, dejó a la población sumida en una pobreza extrema. Mientras la gente luchaba por sobrevivir con comida y energía racionada al máximo, Ceausescu construía un inmenso palacio en Bucarest que parecía absorber hasta el último centavo del presupuesto nacional. La represión política alcanzó su punto máximo con la infame Securitate, su temible policía secreta, que controlaba cada susurro de los ciudadanos, ejecutando y encarcelando a quienes osaban criticar su liderazgo. El malestar era tal que en 1989 el pueblo se levantó en su contra, logrando su ejecución. Un final propio del estilo de un régimen basado en el miedo y la escasez. Número 12. Mobutu Sese Seko llevó a Zaire, hoy República Democrática del Congo, a niveles insospechados de corrupción. Si alguna vez escuchas el término cleptocracia, este hombre es prácticamente el ejemplo del libro. Mobutu no solo se adueñó de la riqueza del país como si fuera su propio banco personal, sino que el saqueo fue tan descarado que acumuló una de las mayores fortunas del continente, mientras que su gente vivía en pobreza extrema.
Rodeado de lujos y extravagancias, Mobutu gobernó con mano dura y por supuesto censuró cualquier tipo de oposición. Al final de su gobierno dejó a Zaire sumido en deudas con una infraestructura en ruinas y una herida de corrupción tan profunda que sigue afectando al país. Número 13. Fidel Castro. Esta es una figura que divide opiniones, pero hay algo claro. Su régimen no fue amable con los derechos civiles. Desde su llegada al poder, la persecución de opositores fue un hecho cotidiano en Cuba y los medios de comunicación fueron reducidos a simples altavoces del gobierno. Las voces críticas, en el mejor de los casos, acababan en el exilio y en el peor, en la cárcel. Las restricciones a las libertades básicas eran el pan de cada día y el control sobre la sociedad se mantenía firme. Si bien impulsó programas educativos y de salud que tuvieron un impacto en la población, el precio que pagaron fue muy alto, un país sin libertad de expresión ni pluralidad política. Número 14. Muammar Gaddafi. Este sí que es un personaje. Gobernó Libia con un estilo que combinaba la excentricidad con la represión brutal. Cualquiera que cuestionara su autoridad corría el riesgo de desaparecer y su caprichosa visión de gobierno estaba basada en mantener a Libia en un estado de caos controlado. Su libro verde, una especie de guía personal para gobernar, se convirtió en una lectura obligada para la nación, aunque era más un ejemplo de autoritarismo que de filosofía política. Finalmente, tras décadas de represión y de sumir al país en el aislamiento internacional, fue derrocado y ejecutado en la primavera árabe, dejando a Libia fragmentada y con heridas profundas que tardarán en sanar. Número 15. Enver Hoxha. Se encargó de convertir a Albania en una fortaleza de aislamiento extremo. Bajo su liderazgo, Albania rompió con todo el mundo exterior, primero con Occidente, luego con la Unión Soviética y finalmente con China, dejándola sin aliados ni relaciones. El resultado fue un país encerrado en sí mismo, lleno de búnkeres por todos lados, que solo eran un símbolo de su paranoia perpetua frente a invasiones inexistentes. Como de costumbre, la represión fue brutal. Cualquier sospecha de disidencia terminaba en encarcelamiento o ejecución. La economía se derrumbó y Albania quedó como uno de los países más pobres y aislados de Europa. Su legado fue una nación traumatizada por la represión y el hambre, que tras su muerte tuvo que reconstruirse casi desde cero. Número 16. Rafael Trujillo. Hizo a la República Dominicana su reino de terror. Durante más de 30 años gobernó con una brutalidad que aún se recuerda. Su régimen no solo eliminaba opositores, sino que organizó uno de los actos más despiadados en la región, la masacre de Perejil en 1937, donde miles de haitianos fueron asesinados en la frontera simplemente porque Trujillo los consideraba indeseables en su territorio. Los dominicanos vivían bajo el miedo constante, con un líder que vigilaba todo, desde la economía hasta la vida personal de sus ciudadanos. Fue un régimen que tuvo los ingredientes básicos de todo gobierno de terror: represión, enriquecimiento personal y culto a la personalidad en tal proporción que dejó cicatrices profundas en el país. Número 17. Juan Domingo Perón. Este personaje aún tiene tanto seguidores como detractores. En Argentina fue una figura divisiva y compleja. Su gobierno comenzó con una gran popularidad y apoyo de las clases trabajadoras, a quienes brindó mejoras sociales, pero también dio un giro autoritario que introdujo el militarismo en la política argentina. Aunque muchos lo consideran un símbolo de justicia social, su relación con las Fuerzas Armadas y la represión de quienes se oponían a su visión sentaron las bases para un país polarizado. La sombra del peronismo y su legado de intervencionismo militar y censura se prolongaron en la política argentina por décadas, marcando una era de la que el país no pudo evitar la inestabilidad. Número 18. Anastasio Somoza. Fue el último de una dinastía que gobernó Nicaragua como si fuera su propiedad privada. Su dictadura, conocida por la corrupción y el nepotismo, no tenía reparos en silenciar a la oposición con violencia y represión. Mientras él y su familia acumulaban fortunas, el país se hundía en la miseria. La paciencia de los nicaragüenses llegó a su límite y el Frente Sandinista finalmente derrocó a Somoza en 1979, tras una guerra civil que dejó al país en ruinas. Su salida no solo puso fin al régimen, sino que transformó a Nicaragua en un símbolo de resistencia contra la opresión y la corrupción. Número 19. Alfredo Stroessner. Mantuvo a Paraguay en un estado de represión permanente durante su largo mandato y también fue responsable de una censura extrema y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Su dictadura se convirtió en una operación cóndor de represión coordinada con otros gobiernos autoritarios de América Latina. Los paraguayos vivieron décadas de un ambiente de vigilancia y represión donde cuestionar al régimen
podía costarte la libertad o incluso la vida. Su salida en 1989 fue como quitar una tapa a una olla de presión, dejando al país con la tarea de reconstruir su democracia y curar las heridas de un régimen extremadamente cruel. Número 20. Bashar al-Assad ha convertido a Siria en un campo de batalla interminable. Heredando el poder tras la muerte de su padre, al-Assad enfrentó los movimientos de la primavera árabe con una brutal represión que desató una guerra civil devastadora. Millones de sirios se vieron obligados a huir, dejando atrás sus hogares y sus vidas. Su gobierno ha sido acusado de usar armas químicas contra la población civil, un acto que, como es lógico, horrorizó al mundo y que fue condenado internacionalmente. A la fecha, el conflicto sigue sin una solución clara y su régimen ha dejado a Siria devastada, convirtiéndola en el símbolo de uno de los conflictos más trágicos del siglo XXI. Al final, estos dictadores comparten algo que los convierte en figuras tristemente inolvidables: un desprecio absoluto por el valor de la vida humana y un gusto peligroso por el control total. Sus gobiernos fueron especialmente crueles y despiadados porque lograron llevar el poder a un extremo impensable, donde la represión, la censura y la persecución se volvieron políticas de Estado, sin dejar espacio a la disidencia, que hace que sus regímenes sean tan impactantes y lamentables. No solo la cantidad de vidas que destruyeron, sino la manera en que utilizaron el miedo, la propaganda y la violencia para convertir a las naciones en prisiones de silencio y obediencia. Sus legados son advertencias históricas de hasta dónde puede llegar la crueldad cuando se normaliza la represión y se deshumaniza al opositor. Quizás su único aporte valioso sea recordarnos que el poder absoluto siempre tiene un precio y lamentablemente ese precio suelen pagarlos los ciudadanos. Y por supuesto que faltan muchos personajes en esta lista. ¿Tú a quién agregarías? Déjanos tu opinión en los comentarios porque hemos llegado al final de nuestro video. Gracias por visitar nuestro canal. Esto es Biografiando. Deja tu like y no olvides suscribirte.